Buenas noches. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología, le quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia del primer curso de Cardiología Intervencionista y Estructural que está dando para la Sociedad Venezolana de Cardiología, la Sociedad Igor Palacios de Cardiología Intervencionista y Estructural. Como todos ustedes saben, este es un curso que ya lleva 4 meses, dándose una conferencia mensual cada mes, el último jueves de cada mes, y hemos tenido unas conferencias magistrales extraordinarias en las que hemos tenido la participación del doctor Pedro Moreno, del propio y doctor Igor Palacios, el doctor José Francisco Condado, y la noche de hoy vamos a tener el placer de tener al doctor Roberto Cubedo. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero expresar el profundo agradecimiento que tiene la Sociedad Venezolana de Cardiología hacia la Sociedad Igor Palacios, especialmente al propio doctor Igor Palacios, quien desde hace ya varios años ha tenido esta idea de colaborar con la educación médica continua del cardiólogo venezolano, y no solo del cardiólogo venezolano, sino de todos los cardiólogos iberoamericanos que se pueden contactar y se pueden tener la utilidad de estas extraordinarias clases. También al doctor Gabriel Damper, director ejecutivo de la Sociedad Igor Palacio, y al doctor Alexander Castellano, presidente de la Sociedad Igor Palacios. Sin más preámbulos, y esperando que disfruten esta extraordinaria conferencia, les voy a dar la palabra al doctor Carlos Calderas Daal, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y coordinador de la sección de cardiología intervencionista de nuestra sociedad, para presentar al doctor Roberto Cubedo. Doctor Carlos Calderas. Hola, buenas noches. Pues con el expositor de hoy tengo que decirles que me unen unos fuertes vínculos, no solo profesionales, sino de amistad y admiración por sus logros, por lo que es para mí un honor presentarles al doctor Roberto Cubedo, a quien probablemente ya muchos de ustedes conocen por su brillante trayectoria profesional. Roberto egresó, como muchos de nosotros, de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela en 1998, salvo que a diferencia por lo menos de mí, él lo hizo con unos honores especiales. Yo no tuve tantos honores. Hizo sus estudios de posgrado en Mount Sinai y luego estudió hemodinamia en Boston en el Massachusetts General Hospital. Esto fue seguido de un año dedicado exclusivamente a la enfermedad estructural cardíaca, y de hecho fue el primer fellow en este programa entre los años 2008 y 2009 con el doctor Igor Palacios. Vale la pena destacar que ese año se realizaron los primeros casos de TAVI en la institución, estando involucrados en el Partner Trial, que es un estudio referencial de los inicios de TAVI, ampliamente conocido por todos ustedes y publicado en el New England Journal of Medicine, como todos ustedes recuerdan. Después de finalizar sus estudios en Boston y haber pasado mucho frío, pues gracias a Dios fue jefe de cardiología en Cleveland Clinic y se vino a Florida. Y más recientemente fue reclutado para liderizar el nuevo centro cardiovascular en Naples, donde además se desempeña como director de la División de Enfermedades Estructurales y Valvulares. Pues sin más preámbulos, vamos a escuchar, por favor, al doctor Roberto Cubedo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver, ¿logran ver las diapositivas? Sí. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, primero que nada, muy buenas noches y muchísimas gracias, Carlos, por esa generosa introducción. Me siento realmente pues conmovido con esas palabras tan cálidas de un colega, un amigo y un venezolano más que pues está dando también la cara por nuestro país y liderizando todo el tema de estructural intervencionismo en Venezuela. También quiero agradecer al doctor Eliorio Rodríguez, presidente de la sociedad, y todos los demás asociados que han logrado que este curso de educación hacia Latinoamérica y esta participación de poder colaborar a distancia con todos nuestros amigos y colegas
en Centroamérica y Latinoamérica se esté dando a cabo. En la noche de hoy vamos a hablar del presente y el futuro de TAVR. De manera que vamos a hablar un poquito de ese tema. Tengo entendido que tenemos 35 minutos para hablar de esto y me gustaría realmente dedicarle esta presentación al doctor Igor Palacio y a Candy, dos personas que han sido realmente muy influencial en mi carrera profesional, pero también en el ámbito personal. Pasé muchas noches en sus casas, pasamos Año Nuevo, Navidades en mis años de estudio en Boston y eternamente agradecido por la generosidad de una leyenda como Igor que nos ha unido a todos y que siempre ha dejado aparte su ego, su orgullo para darle camino a los que están por detrás, y todos hemos tenido la dicha y la gran fortuna de poder aprender de alguien como Igor Palacio. Al igual que Cándida, y por increíble ejemplo de madre, de esposa y de, bueno, para mí como una segunda mamá. También me gustaría dedicar esta presentación para el doctor Alain Crivier, que hablar de TAVR sin hablar de Alain Crivier sería una desgracia. Ha sido el fundador del TAVI y lamentablemente lo perdimos en febrero 26 de este año con 79 años de edad. Pero para recordar, el doctor Crivier fue el que tuvo pues ese atrevimiento, ese pionero que levantó por primera vez la batuta de trasplantar una válvula aórtica por vía percutánea utilizando un abordaje transeptal, algo que marcó pauta y motivos por el cual estamos hoy todos reunidos y que este campo ha explotado de la manera como lo ha sucedido. De manera que pues mi dedicación a ambos, leyendas, pioneros bueno, la fortuna de poder haberlo conocido, de poder haberlo hablar con él cuando estaba con nosotros. Se me ocurrió hablar un poco de cuáles son los temas más importantes, hablar del estudio Partner y hablar un poco de todos los estudios que han llevado a la aprobación, etcétera, ya es un poco más del pasado. Y con el propósito de un poco actualizarlos, ok, ¿qué hemos aprendido en estos 22 años después de que Alain Crivier hizo su primer TAVI? Entonces, aquí un poquito los temas que vamos a abordar en los próximos 35 minutos, cuáles son las indicaciones actuales, en qué casos hacemos TAVI o hacemos SAVI, en qué casos, qué tipo de plataformas existen, cuáles son las vías alternas de tratamiento médico, las trombosis de las válvulas, qué sabemos de eso, la durabilidad y un poco los challenges y el futuro de TAVI. Para entrar en tema, la revisión de las guías, las más actuales son del 2020, digamos ya hace 3, 4 años. Sin embargo, seguimos utilizando estas guías para, digamos, tratar a nuestros pacientes. Y si revisamos las guías del 2020, podemos ver que la indicación actual para pacientes con estenosis aórtica severa sigue siendo como indicación tipo 1A la presencia de síntomas, la presencia de insuficiencia cardíaca, síncope, angina, y en pacientes sintomáticos que tienen gradientes por encima de 40 milímetros de mercurio, el gradiente medio. Y en pacientes asintomáticos, solo aquellos que tienen disfunción ventricular que se piensa que es producido por la enfermedad valvular. De resto, estas siguen siendo históricamente las indicaciones para un reemplazo de válvula aórtica y reemplazo de TAVI. También tenemos la indicación de bioprótesis degenerativas, bien sea por insuficiencia aórtica o estenosis aórtica o patología mixta. Esto también es una indicación actual que se viene, pues hacemos TAVI y reemplazos valvulares aórticos en pacientes con bioprótesis degenerativas. Y esas son realmente las indicaciones formales por lo cual tratamos pacientes con estenosis aórtica, aún pacientes sintomáticos.
Entonces, ¿y qué dicen las guías con respecto al uso de TAVI o el uso de quirúrgico? Sigue existiendo el dilema, no el dilema, pero tenemos ahora muy buenas opciones, tanto el abordaje quirúrgico como el abordaje percutáneo para tratar pacientes con estenosis aórtica. Y como podemos ver, de acuerdo a las guías, en pacientes menores de 65 años de edad, al menos en los Estados Unidos, las guías norteamericanas que tienen síntomas y que tienen una sobrevida estimada de 20 años, se recomienda aún en Estados Unidos el abordaje quirúrgico, el reemplazo quirúrgico. En el caso de pacientes de 65 a 80 años de edad, con hallazgos anatómicos favorables para un abordaje transfemoral, en el caso de TAVI, se recomienda el TAVI o también se puede recomendar el abordaje quirúrgico si la anatomía no es favorable en todo tipo de riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo alto. Como ven, entonces las guías ya empiezan a incorporar la indicación de TAVI en pacientes de 65 a 80 años de edad, pero con la opción de un abordaje quirúrgico. Y por edades por encima de 80, las guías nos recomiendan el uso de TAVI sobre la cirugía en pacientes mayores de 80 años. ¿Qué nos dice la sociedad, el SOLACI y el SIAC, revisando un poco la literatura en los registros de Latinoamérica, las recomendaciones en Latinoamérica, lo que pude conseguir de acuerdo a la publicación por la MELAS en el año 2021, es que de acuerdo a las guías latinoamericanas se recomienda se puede sugerir o recomendar el TAVI por encima del abordaje quirúrgico en pacientes por encima de 75 años. Entonces empezamos a ver diferencias entre las recomendaciones europeas, americanas y latinoamericanas. Ahora, ¿cuáles han sido los trends? ¿Cuál ha sido la tendencia? En el 2024, esta diapositiva que tiene apenas 2 años de haber sido publicada, nos muestra un poco cuál ha sido la tendencia en digamos, y los trends nacionales entre TAVI y el abordaje quirúrgico. Y podemos ver en el lado derecho de la pantalla, izquierdo de la pantalla, que en pacientes por debajo de 65 años, el abordaje quirúrgico sigue siendo por encima del percutáneo. Sin embargo, si vemos en el año 2021, podemos ver que ya se empiezan a igualar. Incluso lo que nos dice esta diapositiva es que estamos realmente extendiendo la indicación de TAVI incluso en pacientes por debajo de 65 años y vemos cómo sigue creciendo exponencialmente el uso de TAVI para el reemplazo de válvulas sobre la cirugía. En el caso no sorprendente de la población de 65 a 80 años de edad, vemos el repunte importante que ha tenido TAVI año tras año, sigue cabalgando sobre el abordaje quirúrgico y obviamente en pacientes por encima de 80 años, menos del 1% de esos pacientes actualmente en los Estados Unidos son referidos a cirugía, son en su gran mayoría por abordaje percutáneo. Y entre aquellos pues, aquellos que han recibido TAVI, aquí vemos un poco la estratificación, la gran mayoría, como ven, son por encima de 65 años, más sin embargo, el 12% de esa población sigue siendo pacientes menores de 65 años de edad. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué TAVI sigue creciendo? ¿Por qué seguimos sobrepasando el abordaje quirúrgico? Estas son algunas de las razones. Primero, hay mayor acceso, hay más programas de TAVI año tras año, incluso en otras partes del mundo. Los resultados de los estudios basados en evidencias muestran resultados muy favorables y sobre todo en pacientes de bajo riesgo, que es donde realmente existe la gran mayoría de esta población. Hemos visto que en los últimos 5 o 6 años, pues los resultados clínicos comparados con el abordaje quirúrgico, unos resultados muy favorables, tanto a corto plazo y mediano plazo. Y este es un ejemplo más recién publicado, literatura de hace apenas 3 semanas atrás, el estudio Dedicate Trial, publicado en el New England, seguramente lo vieron, fue presentado ahorita en el ACC, y es un estudio realizado en Alemania, donde entre 38 centros en Alemania randomizaron a pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio a TAVI versus abordaje quirúrgico, y el operador podía escoger el tipo de válvula, válvula expansible o autoexpansible, de manera que no estaba predeterminado.
Y de acuerdo a este estudio podemos ver que la causa de mortalidad y de stroke, de ACV, muy superior en el caso de TAVI comparado con cirugía. Y mortalidad de cualquier causa, vemos casi un doble. Al cabo de un año, la mortalidad es casi doble en el caso de la cirugía. De manera que en la medida que seguimos mejorando las técnicas de TAVI y seguimos tratando pacientes de bajo riesgo, y esto es un estudio prospectivo randomizado de vida real, en una población, digamos, en un país del primer mundo donde se vienen realizando desde hace muchos años el TAVI, y vemos nuevamente cómo hay un repunte en los resultados quirúrgicos, y eso explica por qué el TAVI sigue siendo o viene siendo el tratamiento de elección. Además de eso, tenemos mejoría en la experiencia de los operadores, la curva de aprendizaje ha disminuido de forma sustancial, el profile de las válvulas y los resultados de las válvulas cada vez es mejor, y los pacientes se recuperan de forma pues mucho más temprano, de manera que la preferencia del paciente, muchas veces tenemos esas discusiones donde también la participación del paciente y la preferencia del paciente es tomada en cuenta, y estas son las razones que explican esa tendencia y esa rápida creciente adaptación del TAVI. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué paciente estamos enviando a cirugía? Sin duda que seguimos enviando a cirugía a pacientes menores de 65 años, aquellos con aortas bicúspides, sobre todo de riesgo bajo, riesgo intermedio, y pacientes que no tienen anatomía favorable. Y de esos todavía hay un porcentaje importante que tienen acceso vascular comprometido, que tienen, digamos, la altura del origen de las coronarias un poco baja, que corre el riesgo de obstrucción coronaria. En pacientes que tienen mucha calcificación existe el riesgo de ruptura de anillo. En esos pacientes que son de riesgo bajo, riesgo intermedio, la cirugía sigue siendo posiblemente el tratamiento de elección, o en pacientes que tienen enfermedad coronaria coadyuvante o enfermedad valvular que necesitan cirugía convencional. Esos pacientes obviamente se hacen preferiblemente por vía quirúrgica. ¿Y qué le podemos decir a nuestros pacientes? Para aquellos que están en la audiencia, si usted tiene un paciente que va a referir para TAVI, ¿qué debemos esperar de ese paciente en el año 2024? ¿Qué podemos decirle al paciente en la consulta? Número uno, que hoy en día es un procedimiento de 30 a 40 minutos que se hace bajo anestesia local en la mayoría, el 95% de los casos, que el abordaje transfemoral, por lo general, estos pacientes son candidatos en el 95% de los casos, que la mortalidad intrahospitalaria es menos del 1%, la tasa de stroke es del 1 al 3% al cabo de 30 días, que las tasas de marcapaso han bajado de forma sustancial en un 3 al 5%, que las complicaciones vasculares ya son raras y casi no se ven, y tenemos métodos para abordar de forma percutánea y mantener el acceso vascular y cerrar el acceso vascular de forma segura, y que los pacientes en su gran mayoría se van a la casa el día siguiente. Si vemos esta diapositiva del 2024 y la comparamos cuando empezamos a hacer TAVI, y recuerdo pues con Igor haciendo el primer TAVI en el estado de New England, en el año 2008, Igor fue el primero, el doctor Palacio fue el primero que hizo un reemplazo valvular percutáneo en todo el estado noreste en New England, en Estados Unidos, en el año 2008. Y por suerte yo fui su fellow, y en aquel entonces pues las complicaciones vasculares, el procedimiento era con abordaje quirúrgico, los pacientes pasaban 4 o 5 días en el hospital, las fugas paravalvulares eran importantes, las tasas de stroke eran importantes, los marcapasos eran del 10 al 20% y en algunos casos hasta el 30%. De forma que hemos progresado de forma importante, y hoy en día podemos hacer 5 o 6 TAVIs en nuestro centro y la gran mayoría de los pacientes se van a la casa el día siguiente. ¿Cómo podemos prevenir el stroke? El ACV sigue siendo de esas complicaciones que uno más lamenta, porque es de ese tipo de complicaciones que uno no aprende mucho. Hay dos tipos de complicaciones, de las que uno aprende y de las que uno no aprende, y a veces las dos dejan un mal sabor. Mas, sin embargo, es un poco paradójico, ¿no? Uno hace un TAVI en estos pacientes y en algunos casos, pues 1 de cada 100, 2 de cada 100 te hace una ACV, y sabemos lo que eso puede representar para un paciente. En los últimos años se ha venido en vías de pues, desarrollar sistemas de protección embólico para las carótidas, para el cerebro a nivel carotidio,
Y los resultados lamentablemente no han sido muy contundentes. El estudio Protected TAVR, que fue publicado en el 2022, liderizado por Capadia en la Cleveland Clinic, pues nos recuerda y nos muestra de que no hubo una diferencia significativa en la protección de ACV embólico en estos pacientes. Más sin embargo, cuando uno hace una disección del estudio, pareciera de que estos dispositivos protegen de los ACV que dejan consecuencias mayores. Sin embargo, cuando el estudio no fue, digamos, powered para demostrar una diferencia, si uno ve todos los strokes, no hubo una diferencia significativa. Yo diría que el adoption rate, digamos, el uso actual es más o menos un 20%, 25% entre los centros de Norteamérica, y en parte es porque el uso de este dispositivo no es remunerado, de manera que representa un costo de casi 3, 4 mil dólares por encima del costo del procedimiento, y por otro lado no tenemos evidencias contundentes de que esto protege de un ACV. ¿Y cuál es el riesgo de marcapasos? Desde luego, estoy haciendo preguntas contemporáneas que ustedes como cardiólogos o médicos referidores, ustedes se pueden hacer. Cuando a mí me envían un paciente para TAVI, entre las cosas que uno hace es evaluar el electro, y sin lugar a duda que este es el electrocardiograma que más nos preocupa. Estos son los pacientes de muy alto riesgo que tienden a terminar con un marcapaso. Este es un paciente que tiene no solo un bloqueo de AV de primer grado, sino además tiene un bloqueo bifascicular del bundle derecho y del izquierdo anterior. De forma que estos son los pacientes de mayor riesgo. Y estos pacientes, yo por lo general me gusta mandárselos a los electrofisiólogos porque sé que voy a dormir tranquilo. Una de las complicaciones más temerosas para mí, al menos, es cuando un paciente se va a su casa con este tipo de bloqueo AB de base, y que 6 días después ese paciente caminando en casa, pues haga una muerte súbita por bloqueo AB completo. Y estos son realmente los pacientes que hoy en día están terminando con marcapasos, de manera que muchos centros están implementando el marcapaso antes del TAVI, y no después del TAVI con pacientes que tienen este tipo de bloqueo avanzado. ¿Y qué pasa con un paciente con insuficiencia renal crónica? Usted se podrá preguntar, bueno, tengo un paciente de 85 años de edad que está en estadio 4 de función renal, una creatinina de 3.3. ¿Qué le podemos decir a ese paciente? ¿Cuál es su riesgo de terminar en diálisis? Que para muchos pacientes es un temor absoluto y un temor real. ¿Es seguro hacer un TAVI? ¿Cuál es el riesgo de diálisis? Y este es un estudio que nosotros publicamos en JACC en el año 2020, donde evaluamos el impacto de TAVI y el riesgo de TAVI en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y es un estudio bien bonito porque esta diapositiva les muestra del lado izquierdo del panel. Lo primero que aprendemos es que en pacientes con estenosis aórtica, más del 90% de los pacientes tienen enfermedad renal de base. Y esto no es una coincidencia. O sea, el 90% de pacientes con estenosis aórtica severa tiene un grado de disfunción renal. Para mí, esto representa una enfermedad colateral de la estenosis aórtica, un síndrome cardiorrenal crónico que como clínicos, médicos clínicos, no hemos realmente asociado en el tiempo. Pero cuando yo veo un decrease importante en la función renal sobre los años, en pacientes con estenosis aórtica progresiva muchas veces es asociado. Entonces evaluamos el impacto de TAVI en pacientes con distintos estadios y podemos observar que si usted ve un paciente con estadio 4 y le hace un TAVI, el riesgo de diálisis es menos del 1%. Es más, el 47% de esos pacientes mejoran y la función renal les mejora, lo cual hace pensar de que existe un síndrome cardiorrenal crónico subclínico, y vemos al lado derecho de la diapositiva que el 89% de los pacientes bien sea mejoran o se quedan en su estadio basal. Un estudio importante porque tiene una practicidad importante y obviamente nuestros nefrólogos hacen mucha referencia a este estudio hoy en día. Eh, en cuanto a pacientes con enfermedad vascular periférica, ¿qué opciones tenemos para ellos? Bueno, como les decía, cuando hacíamos estos TAVI en el año 2009 con Igor, él le podrá recordar que el 40% de los pacientes se hacía abordaje transapical, porque las cánulas eran de 24 o 26 French, estamos hablando hace ya 15 años.
Hoy en día tenemos la suerte de que la tecnología ha evolucionado de forma importante y contamos con cánulas o vainas de 14 a 16 French, dependiendo del tamaño de la válvula. Y esto nos permite tratar vasos de 5.5 milímetros, 6 milímetros, de forma pues exitosa. Sin embargo, sigue existiendo una población, como podrán imaginar, que en estos casos puede ser difícil y el abordaje femoral no es una opción viable. En estos casos podemos usar el uso de la litotripsis, el shockwave que se viene utilizando en las coronarias, pero justamente este martes tuve este caso bien bonito en un paciente que tenía, justamente esta es la diapositiva del paciente, voy a echar para atrás un segundo, esta era la anatomía del paciente, pensábamos que por la vía femoral derecha podíamos subir con una vaina de 14 French, pero estábamos preparados porque tenemos mucha calcificación circunferencial y sabíamos que posiblemente íbamos a tener challenges y teníamos como segunda opción el abordaje subclavio. De manera que utilizamos la litrotripsis, el shockwave, no sé si ha llegado a Venezuela, pero en este caso podemos observar cómo la vaina de 14 no avanza. En este momento retiramos el dilatador y empezamos a utilizar el balón con shockwave que funciona de una forma realmente espectacular. Hicimos un total de unas 10, si mal no recuerdo, 10, 12 tratamientos y después del shockwave logramos avanzar la vaina y justamente hasta este punto. En este punto volvimos a tener resistencia. Gradualmente puede observar la calcificación importante en la aorta y en la ilíaca derecha e izquierda. Hicimos de nuevo un poquitico más de litotripsis y finalmente logramos avanzar la vaina hasta la aorta abdominal y completar el procedimiento de forma exitosa. Aquí vemos el resultado final donde tomamos una angiografía para descartar la posibilidad de una disección o una perforación y se ve que pues tuvimos un resultado muy exitoso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque sabemos que la vía transfemoral es la que ofrece los mejores resultados comparado con las vías alternas. Y este estudio que evalúa los distintos abordajes alternos, transapical, subclavia, transaórtica, transcarótida, son todas técnicas y abordajes que se pueden implementar y de todas, la mejor es la transcarotidia. Lo cual a muchos les puede sorprender porque uno dirá, bueno, un abordaje carotidio, el riesgo de ACV debe ser enorme. Pero no, en nuestro centro viene siendo, digamos, la vía alterna de elección y lo venimos utilizando con excelentes resultados en menos de 5% de los pacientes, como hablamos, pero esta diapositiva nos recuerda de que los otros abordajes, aunque son viables, en muchos casos ofrecen mayores complicaciones vasculares y mayores complicaciones de ACV y riesgo de sangramiento. De manera que si usted tiene que escoger y tiene opciones digamos, estas, yo diría que la transcarotidia y la subclavia son de las mejores. Y hay un estudio que compara el abordaje transcarotidio con el abordaje transfemoral y vemos que no pareciera haber diferencias significativas entre el abordaje transfemoral y carotidio en cuanto a resultados de ACV, complicaciones vasculares, etc. De manera que entre las vías alternas ha tomado, digamos, la mayor importancia o el mayor abordaje. Esto, de hecho, es un caso que hicimos reciente, donde el paciente, como puede ver, tenía enfermedad vascular periférica severa, las subclavias estaban tomadas, de hecho, el paciente tenía una aorta muy calcificada y la única opción, y tenía las carótidas también calcificadas. Entonces decidimos hacer, junto a los cirujanos vasculares, logramos hacer una enderectomía de carotidia del lado izquierdo. Aquí puede ver el parche, no sé si se logra visualizar. Y después de hacer la enderoctomía, durante el mismo procedimiento, canulamos el parche y logramos hacer un reemplazo de TAVI. De manera que el paciente salió no solo con una enderectomía de carotidia izquierda, sino con su TAVI por abordaje percutáneo y se fue a la casa 2 días después. Tratamiento de elección, otro tema que pues se habla mucho. Cuando empezamos a hacer TAVI, utilizamos aspirina y Plavix y era el tratamiento de elección, pero tenemos pacientes que fibrilan, pacientes con riesgo de sangramiento y en esos pacientes con fibrilación auricular, ¿cuáles son los tratamientos de elección?
El estudio que compara aspirina con Plavix nos mostró por primera vez que la aspirina era superior a la combinación de ambos, sin sorprendernos, pues menos riesgo de sangrado, pero digamos que no pareciera haber degeneración de la válvula o riesgo de trombosis. Y a raíz de este estudio importante publicado en el 2020, realmente fue donde empezamos a cambiar el paradigma de cómo tratábamos los pacientes después de un TAVI. Y hoy en día ya en las guías norteamericanas se recomienda el uso de aspirina de 81 miligramos solamente para pacientes que no tienen otra indicación de anticoagulantes. Y este viene siendo el tratamiento de elección para estos pacientes después de TAVI. Ya no usamos el Plavix. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué sucede con cómo tratamos los pacientes que desarrollan esta condición que es subclínica, que muchos conocemos como HALT, donde hay restricción de movimiento de las valvas y donde hay una hipoatenuación en la tomografía? Básicamente es lo que pareciera ser un coágulo, un trombo que se forma sobre las valvas y que compromete un poco la dinámica del movimiento valvular. Y es un problema real, se aprecia en el 13% de los casos, en algunos casos hasta el 28% de los casos, y el diagnóstico se hace cuando en seguimiento después de un TAVI, uno ve aumento del más del 50% en los gradientes basales a través de la válvula, y en esos casos se recomienda hacer un angiotac o una tomografía para descartar la presencia de HALT. En estos casos, en los pacientes que tienen HALT o desarrollan HALT, se recomienda para esos pacientes empezar tratamiento con anticoagulantes orales. Muchas veces los ponemos en Eliquis o Xarelto por 3 meses y reevaluamos después al cabo de 3 meses. Y en la gran mayoría de los pacientes esto generalmente desaparece y los gradientes vuelven a su normalidad. En ese caso se puede parar el anticoagulante después de 3 meses y volver a la aspirina. Si existe o persiste la presencia de HALT, se recomienda continuar el anticoagulante y se recomienda monitorear la válvula porque sí existe y hay estudios que demuestran que la presencia de HALT, digamos, aumenta el riesgo de degeneración valvular en el tiempo. Y producto de la presencia de HALT, se han hecho estudios donde comparan la aspirina con los anticoagulantes para prevenir el HALT y para ver si es mejor que el grupo antiplaquetario. Y recordando este estudio que fue publicado comparando el Xarelto con los antiplaquetarios, pues el riesgo de sangramiento es mayor y a largo plazo los antiplaquetarios siguen siendo el tratamiento de elección. Solamente se recomiendan los anticoagulantes cuando uno hace el diagnóstico de HALT. ¿Y cómo se compara los anticoagulantes orales versus las plaquetas? Esto es otro metaanálisis que nos recuerda que la aspirina o los antiplaquetarios es mejor que los anticoagulantes. Voy a seguir avanzando. ¿Cómo seleccionamos las válvulas en el 2024? Actualmente contamos con 3 válvulas en el mercado norteamericano. La válvula de Sapien de la Edwards, la de Medtronic y recientemente la de Abbott, que sabemos que se llama Navitor. Esta válvula fue recientemente aprobada hace más o menos un año y más que todo para pacientes de alto riesgo o riesgo prohibitivo. No está aprobado en riesgo intermedio o riesgo bajo, como es el caso de la Medtronic o la Edwards. Y las otras 2 válvulas no son aprobadas todavía en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo escogemos entre estas 3 válvulas que están disponibles? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es su uso en el mercado? En el caso de la Sapien, es el que tiene la gran mayoría del mercado, más del 70% de los centros utilizan la Sapien. La Medtronic, el 25% de los centros, o digamos de los pacientes. El Pórtico, que es nuevo, tiene menos del 5% del market share, y el Accurate Neo todavía no ha llegado a Estados Unidos. Pero hay diferencias, obviamente, algunas que son balón expansibles, otras que son autoexpansibles y tienen sus diferencias peculiares. De manera que, ¿cómo escogemos una sobre la otra? Bueno, uno es, sin lugar a duda, que la experiencia del operador. Si usted es un operador que siempre aprendió a hacer Medtronic, y bueno, la probabilidad es que usted use esa válvula más que otras, pero depende un poquito de la experiencia del operador. En casos de riesgo de ruptura de anillo por calcificación importante en el anillo o en el tracto de salida, la preferencia en esos casos suelen ser las válvulas autoexpansibles como la Evolut o el Navitor.
En caso de marcapasos o riesgo alto de marcapasos, sabemos que el Evolut y el Navitor tienen mayor riesgo de marcapasos y en ese caso, esto es un error, debería decir Sapien, las válvulas balón expansibles tienen tener menor tendencia de riesgo de marcapaso. Enfermedad coronaria coexistente. En esos casos es preferible utilizar una válvula corta que no ocluya, digamos, las celdas no ocluyan las coronarias y en esos casos preferimos el uso de la Sapien. En pacientes de baja función ventricular, donde se va a hacer pacing rápido, posiblemente en esos pacientes sea mejor también el uso de la Evolut o las válvulas autoexpandibles, donde no necesitas hacer marcapaseo rápido. Pacientes con anillos bajos, con riesgo de prótesis, mismatch de prótesis. En esos casos, la Evolut pareciera ofrecer una ventaja debido a que ofrece mayor apertura valvular y es una válvula diseñada supraanular. Y en el caso del Lifetime Management, diera la impresión que para pacientes que eventualmente van a necesitar otro TAVI o necesitan procedimientos recurrentes, incluso abordaje coronario, quizás el Sapien en un paciente joven sea una mejor elección. Pacientes bicúspides, donde hay que expandir la válvula con un balón, donde hay mucho calcio, quizás la Sapien sea mejor que las autoexpansibles. De manera que no hay una receta específica. Es muy importante como, digamos, intervencionista dedicado a esta carrera, a esta parte de la cardiología, pues ofrecerle al paciente lo que uno considera sea mejor. Y no hay estudios que comparen estos uno a uno de esta forma, de forma sistemática. De manera que también existe un arte y es importante incorporar, digamos, las ventajas y desventajas de cada plataforma para el paciente ideal. También el costo de la válvula en algunos centros grandes donde el costo representa un problema. En el caso del Navitor y el Evolut suelen ser un poquito más económicas que la válvula Sapien. Y todos estos factores pues se toman en cuenta. Entonces, volviendo atrás el tema de coronario, ¿qué hacemos con un paciente que le hacemos un cateterismo antes de un TAVI, paciente de 83 años de edad con estenosis aórtica severa, le hacemos un cateterismo y nos encontramos con esta lesión? El paciente no tiene angina, el paciente tiene una fracción de eyección normal. Este paciente debe ser revascularizado, se le debe colocar un stent o se debe proceder a hacerle un TAVI. Hay estudios que demuestran claramente y rotundamente de que no es necesario revascularizar a ese paciente. Y han habido varios estudios en el pasado, cuando empezamos a hacer los estudios partner, todos estos pacientes eran revascularizados de forma percutánea, pero hemos aprendido de que las diferencias en los outcomes de estos pacientes no pareciera ser importante. Como vemos las curvas en el lado B, aquí en la Kaplan-Meier, en pacientes con enfermedad obstructiva, no obstructiva, no hubo diferencia significativa al cabo de 11 meses de seguimiento en pacientes con enfermedad coronaria. Lo que sí es cierto es que si tienes enfermedad coronaria, después de un TAVI, probablemente en el tiempo vayas a necesitar una intervención. De forma tal de que es importante saber qué plataforma voy a utilizar, qué válvula voy a utilizar, porque si bien es cierto que no necesito arreglar la coronaria de antemano, puede ser que en los próximos 3, 4, 5 años ese paciente con enfermedad coronaria sí vaya a necesitar un procedimiento. Y en esos casos es donde uno posiblemente tenga mayor tendencia a usar una válvula Sapien. De manera que estos estudios nos recuerdan de que si el paciente no tiene angina y los síntomas que el paciente tiene no son isquémicos, sino son valvulares, que uno debe atender la válvula y dejar las coronarias para un futuro. Y eso, pues estas recomendaciones ya han llegado a las guías y en estos casos, pues al menos que el paciente tenga enfermedad proximal de tronco o de coronaria derecha o que tiene enfermedad de múltiples vasos, en algunos casos puede ser mejor el bypass con el reemplazo quirúrgico. Y las guías europeas nos dicen lo mismo, evitar el uso, o sea, no necesariamente hay que hacer revascularización percutánea y estos pacientes pueden ser estratificados después del TAVI más adelante. Actualmente hay un estudio que que nos va a dar respuesta al tratamiento de la enfermedad coronaria en pacientes después del TAVI. Un paciente que yo les presenté, se le hace un TAVI y luego se decide, ¿se trata médicamente o se revasculariza? Estamos hablando de 4 a 6 semanas después. Entonces, el estudio complete va a randomizar 2.000 pacientes, uno en cada grupo, a revascularización post-TAVR versus tratamiento médico. Hay que recordar que la lesión coronaria que fue identificada de forma coincidental.
no producto de un paciente isquémico activo. Entonces, bueno, este estudio, esperemos resultados. Yo pienso que va a faltar por lo menos 1 o 2 años más para ver cuál va a ser el veredicto final de la estrategia a seguir. En lo particular, un paciente como el presenté, por lo general esos pacientes yo los traigo de vuelta a los 4 o 6 meses y le hago una prueba de esfuerzo. Si en la prueba de esfuerzo demuestro que hay una isquemia coronaria importante, entonces lo revascularizo. De lo contrario, no los trato con un tratamiento médico. Y bueno, volviendo a lo mismo un poco, ¿por qué utilizar una Sapien versus una válvula autoexpansible? Obviamente es el abordaje de las coronarias. Y estas son las diferencias en las alturas de estas válvulas y de las comisuras. Como pueden ver, el Evolut Pro a mano derecha tiene una altura de 23 milímetros, que el riesgo de obstrucción coronaria a largo plazo o el abordaje coronario a largo plazo va a representar mayor problema que si utilizamos una válvula más pequeña, más chica, con una altura de tan solo 17 milímetros. También se vienen desarrollando técnicas digamos, alineamiento de las comisuras. Y existen ahora las nuevas válvulas, vienen ahora con marcadores para tratar de alinear las comisuras, volviendo atrás, como puedes ver aquí, en donde las válvulas están suturadas, esas comisuras, esos posts, son muy altos y si usted coloca eso enfrente de la coronaria, pues va a tener mayor dificultad de abordaje. Entonces, lo ideal es que las comisuras caigan fuera del plano del eje de la coronaria para aumentar así la posibilidad de un abordaje coronario en un futuro. Y esto sería un caso correcto, este sería el caso no ideal por las razones obvias descritas. Ruptura de anillo, perdón, pacientes con anillos pequeños, como hablamos, en este caso, esto acaba de salir publicado, es un tema de muchísima controversia actualmente, venimos hablando de esto en los últimos 24 horas aquí en el Congreso, en el que estoy participando, y este fue un estudio que se llama el SMART Trial, recién publicado, donde se utilizó la plataforma de Medtronic con la Edwards para evaluar, digamos, los resultados de esos pacientes, ya que existe, digamos, preocupación de que las válvulas autoexpansibles ofrecen resultados hemodinámicos inferiores que aquellos con anillos supranulares y válvulas autoexpansibles. Y en este estudio de 360 pacientes en cada grupo fueron randomizados pacientes con áreas por debajo de 430, en su mayoría mujeres. Como pueden ver, casi el 90% de los pacientes fueron femeninos, clase funcional 2 con estenosis aórtica y con anillos pequeños. Y podemos observar de que no hubo diferencia significativa digamos, en eventos clínicos a lo largo de un año. Más sin embargo, sí hubo diferencias significativas importantes en la hemodinamia de la válvula y en lo que pareciera ser la degeneración de la válvula a corto plazo al cabo de un año. De forma tal que lo único que podemos concluir es que hemodinámicamente diera la impresión que la Medtronic ofrece mejores resultados en pacientes con anillos pequeños, sobre todo en mujeres, ya que son el 90% de la población, pero estos resultados no se traducen a eventos clínicos, por lo menos no al primer año. Se especula que vamos a ver una diferencia significativa al cabo de 2 o 3 años. El otro tema que es un tema caliente en el mundo de TAVI es la durabilidad de estas válvulas. Se vienen desarrollando técnicas de mejorar la durabilidad y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero uno de los problemas principales es que no hemos tenido realmente una metodología clara y fidedigna para definir la durabilidad de las válvulas. Han habido pocos seguimientos con eco, no ha existido consensos en, digamos, la definición de enfermedad degenerativa valvular de TAVI. Las nuevas reiteraciones de válvulas introducen nuevas plataformas, entonces, digamos, no se hace seguimiento contundente y se diluye la población. Y hay muchas prótesis también quirúrgicas que uno no puede, digamos, seguir de forma contundente. Y esto es difícil realmente evaluar el tema de durabilidad. Y el único estudio realmente donde había Core Lab, adjudicado por Core Lab a más de 5 años, es de la Partners, y podemos ver que por lo menos al cabo de 5 años, por lo menos la plataforma de la Sapien 3, que es la de tercera generación,
se compara en durabilidad con la válvula quirúrgica y hasta la actualidad no hay evidencias que una es superior a la otra. Si quiere leer un poquito más sobre el diagnóstico, la patogénesis y el tratamiento de la degeneración valvular de las bioprótesis, les recomiendo este review que publicamos hace un par de años con el fellow nuestro, donde habla un poco de los abordajes, de las limitaciones de la patogénesis del tratamiento de las enfermedades degenerativas. Ahora contamos también con una tecnología nueva, que es lo que llaman Dry Tissue Technology. Esto es de la casa comercial Edwards, donde ellos proponen que con el uso y la preparación única de esta válvula disminuimos la calcificación de las válvulas y la degeneración prematura. Entonces, esto es una tecnología nueva que ellos tienen la patente. La válvula se llama la Sapien 3 Resilia y de acuerdo a los estudios en animales y en batch testing, diera la impresión que esta válvula tiene la capacidad de durar más de 10 años y de no calcificarse tanto como la válvula original. Para terminar un poquito brevemente, ¿cuál es el futuro del TAVI? ¿Hacia dónde vamos? Hablamos un poco de los temas controversiales, pero muy importante, vimos un poquito al principio cuando revisamos las indicaciones que la indicación actual sigue siendo pacientes sintomáticos y hay más y más estudios que demuestran que incluso en pacientes asintomáticos la presencia de dilatación de cavidades, el recrecimiento de cavidades, dilatación de aurículas, enfermedades renal. Es decir, son indicios o elevación del BNP, son indicios de que quizás deberíamos tratar a estos pacientes antes. De hecho, esto es un estudio que publicamos reciente en JACC el año pasado, donde evaluamos cuál es la mortalidad de estenosis aórtica en pacientes no tratados. Y en este estudio podemos observar que incluso en pacientes con estenosis aórtica leve, moderada severa y severa, vemos que las líneas están por encima de aquellos sin estenosis aórtica. Y estos son datos contemporáneos en más de 800.000 ecos, más de 450.000 ecos que evaluamos la historia natural al cabo de 4 años en estos pacientes y podemos observar en pacientes no tratados que la sobrevida en estos pacientes no es igual que en pacientes sin algún grado de estenosis. De forma tal que yo sí creo y mi predicción es que los resultados del estudio Early TAVR, que es este que les acabo de mostrar, van a ser presentados en TCT este año, van a ser positivos, es lo que yo estimo. Eso es un error abajo, eso va a ser el TCT del 2024. Y eso va a cambiar posiblemente el paradigma de cómo tratamos a los pacientes. De forma tal que probablemente para el año 2025 tendremos aprobación para estenosis aórtica severa y posiblemente también para estenosis aórtica moderada y pacientes con disfunción ventricular. Este es el estudio que se llama TAVR Unload en pacientes con estenosis aórtica moderada y disfunción ventricular. Este estudio ya terminó de enrolar pacientes y vamos a ver los resultados. Y también el estudio Progress, que está en vías de desarrollo, que están enrolando pacientes con estenosis aórtica moderada. Un poco para darles sabor a lo que viene y a lo que está por venir en los próximos 2 años. Y la teoría es de que la estenosis aórtica produce fibrosis de miocardio, produce remodelación de ventrículo, produce fibrilación auricular. ¿Y por qué esperar cuando tienes una terapia tan exitosa con resultados tan predecibles y tan excelentes, y ahora teniendo tecnología que te va a permitir que estas válvulas duren más de 10 a 15 años, puede ser que cambiemos el paradigma y, digamos, el número de pacientes a tratar, bajemos esa indicación. Y por último, la regurgitación aórtica. Vamos a ver en los próximos años el uso de la Trilogy, que es la JenaValve, que los estudios en Europa preliminares publicados en Lancet, vemos ya su tasa de seguridad y eficacia para el tratamiento de insuficiencia aórtica. Este es un sistema interesante, autoexpansible, que tiene un sistema de anclaje, ya que la mayoría de estos pacientes no tienen calcio. Entonces, el sistema de anclaje permite implantar la válvula en pacientes con insuficiencia aórtica. Para finalizar, un caso complejo que me recuerda la importancia del Heart Team
digamos, lo más bonito que ha hecho el TAVI para mí ha sido el trabajo en equipo, el trabajo en colaboración con los cirujanos, los de imágenes, los cardiólogos no invasivos, y mis colegas intervencionistas estructurales. Esto es un caso que hicimos hace menos de un año, que lo presentó el fellow en TCT, un paciente, ya para terminar, de 82 años de edad, femenino, con una válvula, una bioprótesis Soren mitral flow de 21 milímetros, que tuvo cirugía en el 2017, que ahora está con insuficiencia aórtica severa, y muy sintomático. Entonces el paciente fue referido para un valve-in-valve. Y cuando le hicimos el estudio de tomografía, podemos ver de que los VTCs del paciente y el riesgo de obstrucción coronaria era casi prohibitivo. El VTC es la distancia entre la válvula y el ósteo de la coronaria. Y lo ideal es hacer valve-in-valves en pacientes que tienen VTCs por encima de 5 o 6 milímetros. En este caso, el riesgo, digamos, de un valve-in-valve era extremadamente alto y era hasta cierto punto, pues, contraindicado. Tanto así que consideramos hacer un basílica. Como para aquellos que no saben, el basílica es la modificación, como vemos en el panel aquí a la izquierda, se hace con una guía, se hace una electrocauterización de la bioprótesis, de la valva, para prevenir o disminuir el riesgo de obstrucción coronaria. Pero aún así, en este caso, el hacerle un basílica del lado derecho e izquierdo representaba un riesgo muy alto, y decidimos entonces no abordar el caso, sino hacer un abordaje quirúrgico. Y en este caso lo que hicimos fue, el cirujano abordó la aorta, hizo una transección de la aorta y dejamos la bioprótesis en su lugar. Una de las complicaciones o de los challenges más importantes para los cirujanos, y aquellos que están en la llamada podrán pues correlacionarse, es que sacar esta válvula pequeña e reimplantar una válvula haciendo una raíz nueva aumenta el riesgo quirúrgico de forma sustancial en una paciente débil de 82 años de edad. Entonces lo que hicimos fue que resecamos y entramos, sacamos las valvas de la bioprótesis, dejamos el anillo de la bioprótesis y en vivo implantamos la Sapien, digamos, a pecho abierto, pues, ¿no? De esa forma eliminamos el riesgo de obstrucción coronaria, minimizamos el riesgo de un reemplazo de raíz y un reemplazo de válvula con el anillo, y tuvimos un resultado muy exitoso, y este paciente se fue a la casa como 5 o 6 días después, pero recuperado de forma total. Lamentablemente el video no me está funcionando. Y bueno, quiero terminar pues dándole las gracias a toda la audiencia. Veo que tenemos más de 200 participantes. Son fotos del centro cardiovascular que venimos desarrollando en Naples, y siempre bienvenido a recibirlos. Les dejo esta diapositiva para que le tomen una foto en caso de que quieran mi mail o mi cuenta de Twitter para comunicarnos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente charla. Muchísimas gracias. Quisiéramos dar paso a algunas de las preguntas de los participantes. Tenemos la pregunta sobre este tema que estabas conversando, sobre la disfunción ventricular y estas alteraciones en la deformación, el estrés miocárdico, si están asociadas a alteraciones o fibrosis miocárdica en el escenario de estenosis aórtica, Roberto. Sí, bueno, ahorita hay un estudio que está evaluando justamente esto, con resonancias magnéticas, evaluando pacientes con estenosis aórtica moderada y evaluando, digamos, la historia natural de la progresión de la fibrosis, ¿no? Digamos, fibrosis como marcador indirecto de enfermedad valvular. En donde tenemos que evolucionar como clínicos es, digamos, inicialmente en los tiempos de Brownwald, cuando Brownwald abre de que la estenosis aórtica, cuando es sintomática, es cuando los pacientes empiezan a morir. Hoy en día reconocemos que muchos de estos pacientes tienen fibrosis de miocardio, tienen elevación del BNP, tienen arritmias, tienen insuficiencia renal, como les mostré. Es decir, es lo que llamamos estadios de la insuficiencia, de la estenosis aórtica, y
Philippe Generoth, que trabaja en Morrison, muy amigo, ha hecho un trabajo elegantísimo en los últimos 10 años y les recomiendo que revisen los papers de él porque hablan de los estadios subclínicos, si se quiere, de la estenosis aórtica y cómo debemos empezar a identificar estos pacientes antes de que lleguen a nuestros centros. De manera que sí, la fibrosis es un marcador más. Se puede obviamente detectar, me imagino yo, por echo strain, pero también el gold standard sigue siendo, creo yo, la resonancia magnética. Roberto, quiero aprovechar que tenemos muchos cardiólogos clínicos. Bueno, primero que nada, felicitarte porque tu conferencia ha sido espectacular. Pero, ¿cómo van ustedes con el tema de amiloidosis y estenosis aórtica? Sí, gracias por hacerme la pregunta. Como no tenía mucho tiempo, decidí eliminar la diapositiva, pero la amiloidosis es importante. Es importante reconocer que existe y es importante recordarle a los cardiólogos clínicos que si no piensas en ella, nunca la vas a detectar. Hay una asociación muy fuerte entre la enfermedad valvular y la amiloidosis. De igual manera como hay una asociación entre las bradiarritmias y las arritmias y la amiloidosis y la disfunción ventricular, sobre todo diastólica. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta y tiene un electro, que el voltaje no es tan alto, sin embargo digamos, recrecimiento de pared, tiene antecedente de síndrome del túnel carpiano, tiene antecedente de neuropatías, llega con una cicatriz en ambas rodillas. Uno tiene que pensar en amiloide y ordenar los estudios correspondientes, porque el pronóstico de estos pacientes es distinto y más importante aún, hay terapias hoy en día para el tratamiento de la amiloidosis. Existen estudios que describen una asociación casi del 15 al 20% de pacientes con estenosis aórtica tienen o desarrollan enfermedad de amiloidosis. Y para aquellos que pues desconocen la enfermedad, esto es básicamente el depósito de proteínas que se desarrollan en el hígado, que terminan en el miocardio y afectan no solo en la función ventricular, afectan el sistema eléctrico del corazón y afectan el aparato valvular, como vemos en el caso de la estenosis aórtica. De forma que, y hay actualmente, pues contamos con tratamientos médicos para disminuir digamos, esa cascada metabólica de depósitos de proteína y prevenir que estos pacientes sigan progresando. Gracias por recordarme, Carlos, porque es una muy buena pregunta y bueno, es importante que siempre mantengamos eso en mente para hacer los estudios correspondientes a los pacientes. Y si haces los estudios, Roberto, Sí. y el paciente tiene la amiloidosis, Sí, ¿cómo lo maneja? sí, bueno, lo primero es que le hacemos un TAVI. Eso no cambia el Exactamente. O sea, tratamiento. exactamente. Igual lo tratas, pero claro, tratas la Igual. enfermedad entonces Exacto. adicionalmente. Y una vez que le hacemos el TAVI, se lo mando en este caso a la doctora que trabaja con nosotros o al team de insuficiencia cardíaca y ellos le hacen seguimiento y los ponen en tratamiento. Lo otro Ah, Viviana, ¿no? lo otro que vale la pena mencionar es que los pacientes con amiloidosis suelen ser mucho más sintomáticos, incluso con estenosis aórtica moderada. Entonces, hemos hecho varios casos con estenosis aórtica moderada en pacientes con amiloidosis porque son terriblemente sintomáticos. De hecho, si usted tiene un paciente con estenosis aórtica moderada No, moderada, que tiene exactamente. síntomas, hay que pensar en amiloidosis. Amiloidosis, Sí, claro. Y es Y un si no tema, has hecho, perdón, si no has hecho el diagnóstico antes y sí, le pones la válvula y el paciente no mejora, sospecha adicionalmente que además, probablemente, o sea, no mejora de claro, sus síntomas, sí, 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 sospéchalo fuertemente. sí, que la de enfermedad, acuerdo. que no mejora porque el músculo está tan Sí, enfermo y tan infiltrado que no hay manera que Exactamente. responda. Ujú. Exactamente. La hipertrofia no es por adaptación, sino porque te ha infiltrado ese músculo exacto, completamente. exacto. Y Eh, claro, ahí te quería preguntar, hay dos escenarios que son más o menos frecuentes y que están casi superpuestos, que es el paciente que tiene una enfermedad, una estenosis aórtica moderada sintomática, y comienza ese dolor de cabeza de un paciente que tiene síntomas, pero no le da la sí, velocidad, no le llega a los 4 metros, no le llega a 40 sí, y comienza, ¿no? Que tiene que ser 3 metros, sí, punto 5, 3 metros, punto 6. Y eso es un tema muy importante. ¿Cómo aceleras sí.
el proceso de decisión en el Heart Team. Sí, Y el otro muy importante es el que tiene una estenosis aórtica severísima, pero según él y según no su tiene cardiólogo sentido. clínico no tiene ningún síntoma y comienza otro Sí. lío porque el tipo tiene 5.5 de velocidad, la aorta parece el peñasco de Gibraltar y todo el mundo dice, no, todavía no esperen porque no te... ¿Qué hacemos Mira, con esto? ¿Qué hacen excelente, ustedes, perdón? ¿Qué hacen excelente ustedes? pregunta. Yo diría que la primera situación es muy común. Muy Paciente con común, estenosis muy aórtica común. moderada, sintomático con disnea. Yo creo que en ese caso la estenosis aórtica debe ser un diagnóstico de descarte. O sea, uno tiene que hacer un estudio exhaustivo para llegar a concluir que lo único que puede ¿Tú causar puedes esto explicar es la eso? Exacto. de manera que, bueno, usamos biomarkers como el BNP, un VQ scan si hay que descartar problemas pulmonares, Pulmonares. a veces un cateterismo diagnóstico para ver si, o incluso isquemia coronaria, enfermedad de amiloide, es decir, arritmias. ¿Cuándo usas los catéteres? ¿Cuándo decides tú, mira, tú sabes Sí, que yo voy a medir esta válvula en el laboratorio de hemodinamia y vamos a esta discusión hasta aquí? ¿Cuándo sí. crees tú que Yo, hay una indicación de que volvamos al laboratorio de hemodinamia para hacer el diagnóstico de estenosis aórtica severa? cuando no me queda claro que he descartado isquemia, o no estoy convencido de que hemos descartado isquemia, cuando el BNP está elevado, pero la válvula no me suma y no me dan los números, y quiero medir realmente cómo están las presiones intracavitarias, cómo están los gradientes. El otro estudio que hacemos es tomografía para ver cómo está el calcio en la válvula, El algo que no calcio. hablamos. Usa El el score score de de calcio. calcio. El Usa el score de score de calcio calcio, para sí, tratar de inclinar sin, la balanza, ¿no? sin lugar a dudas. Todos sabemos que a veces los gradientes no dan y que la válvula puede estar muy calcificada, y en esos casos pues utilizamos eso un poquito para impulsarnos a reemplazar la válvula, o lo contrario. A lo contrario, sí. Tenemos casos con válvulas coronarias, calcios de 800, 700, no los reemplazamos. Ahora, existe No lo también una reemplaza. variante de estenosis aórtica. Hay válvulas estenóticas que no son calcificadas, que son fibróticas. ¿Ok? Y Exacto. tengo Tremendo. muchos casos con gradientes altos que tienen calcios de 1500 y esas válvulas están fibróticas. Entonces, hay que tomar eso también, pues, en cuenta, ¿no? Es una ciencia, y lo importante es que las preguntas que se están haciendo reflejan justamente de que uno debe pensar sobre el proceso, hacer los estudios necesarios y a la final es una conversación que yo tengo con el paciente. Mira, no estoy convencido, es lo único que me queda por descartar, y la única manera de saberlo en este caso es haciéndote un reemplazo de válvula que tarde o temprano vas a necesitar. Este, Exactamente. ¿Me entiendes? Irremediablemente tú en algún momento te vas a reemplazar esta válvula. Exacto. Yo, Y hay y estos estudios en asintomáticos y en moderados que vienen siendo positivos me da un poquito de tranquilidad, por lo menos en el tema de conciencia, de que lo que exacto. le estoy haciendo al paciente seguramente pues tarde o temprano pues lo va a necesitar. Ojo, un paciente sintomático sin diagnóstico tampoco hay que ponerse en el lugar del paciente, pues. Y Totalmente. tengo ejemplos de pacientes que han mejorado. Total, No sé total. si es efecto placebo o no, pero han Que pudiera mejorado. estar incluido, por supuesto, Exacto, pero pero han mejorado definitivamente, clínicamente. Por suerte no son muchos, la mayoría siempre hacemos diagnóstico de otra cosa. Sí, o con un poquitico de diuréticos mejoran, etcétera. Eh, sí. Excelente. Mira, una pregunta, está Roberto. severísima y no tiene síntomas, acelera, Ah, con la tratas de demostrar de estenosis, alguna manera el no, síntoma, lo tratas de... no, ajá, la estenosis aórtica severa sin síntomas. Si es crítica, no me importa si el paciente tiene síntomas o no. Un gradiente medio de 50 o más, ese paciente de, tiene que reemplazarse porque el riesgo de muerte súbita es de alto. súbita es muy alto. Sí, y si es un paciente entre 40 y 50, bueno, les pregunto, muchas veces le hacemos una prueba de esfuerzo modificada supervisada, para ver la respuesta hemodinámica, cómo se sienten, para ver si le baja la presión, para ver si hay cambios isquémicos, de manera que el uso de la prueba de esfuerzo en pacientes con estenosis aórtica severa, aunque se pensaba que era completamente contraindicada, en estos casos con un protocolo modificado, puede dar guía, o nos puede orientar a decidir si ese paciente puede esperar un poquito más o no. Puede discriminar, Sí, exactamente. exacto. Sí. Una pregunta del doctor Nisima Becasis. Muy buena presentación, Roberto.
¿Algún comentario en litotripsia y retardo en progresión de la estenosis? Muy buen comentario. Nunca le hemos hecho seguimiento a los pacientes que le hacemos litotripsis, digamos, a nivel de ilíacas. Es decir, no los volvemos a evaluar de forma sistemática, con tomografías o con estudios funcionales. Y realmente la casuística es poca. Son pocos los pacientes con enfermedad vascular periférica. Yo habré hecho 7 casos de litotripsis en los últimos 2 años, 7 en los últimos año y medio. Y por lo general estos pacientes pues les colocas la guía y los pacientes andan bien. No he visto claudicación o recurrencia. Pero bueno, es un número muy pequeño. No Claro. sabría decirte, sí. Creo que Jessica, no sé si, ¿será que el doctor Nisin estaba preguntando litotripsia de la propia válvula o algo así? Ah, No sé, me Nisim, pareció que Nisin, escribe no algo sé, a ver si nos escribe ayuda. litotripsia de la propia válvula, probablemente estaba Sí, porque preguntando es que yo he eventualmente, no sé. visto, yo vi un paper publicado de litotripsia externa en pacientes que tenían estenosis aórtica no tratable por ningún método. Exacto, eso pudiera ser muy Solo vi una interesante, vez. sí, exacto. desconozco. Sí, sí, Mira, Sí. ahí escribió Nisim diciendo que es en la propia válvula. En la En la Ah, propia propia, sí. sí, válvula. me Ajá. suponía eso. No tengo experiencia, he visto los papers, he visto la gente que ha estado, digamos, explorando eso, pero la verdad es que creo que es muy experimental hasta ahora. Lo he visto más en la mitral que en la aórtica. Pacientes que, bueno, tienen estenosis mitral calcificada severa, que entonces le hacen litotripsis de la válvula mitral. Eh, y la gente, pues esto está todo, digamos, ahorita pues se vienen tratando esas técnicas, pero no desconozco realmente los resultados, para serte honesto. Yo te quería pedir un favor, Jessica. Carlos. Ajá, Ajá. perdón. Dime, Christian, dime. Christian Whiskey hizo un caso de un Mac Sí, con 2 balones de Shockwave sí. y tuvo un procedimiento exitoso. Sí, Wow. Qué bueno, y uno qué diría, bueno, ¿será qué el bueno. balón o será la litotripsis? O sea, Exacto, cómo controlas, cómo lo controlas? Tienes que hacer un estudio controlado. exacto, Sí, exacto. tienes que randomizar. Sí, es muy Total, difícil. total. Entonces, Claro. es bastante especulativo, pues. No sé, Ariadna, ¿tú estás allí? Ariadna, Sí, Doc. no sé si. ¿Tú crees que puedes mostrar, compartir pantalla para que Carlos vea algo? Carlos y el doctor Sí, claro, Iodoro vean un voy. momentico, compartir pantalla un momentico para que. Y el doctor Palacio. Porque yo no sé si bueno, básicamente porque me pareció bellísima la conferencia de Roberto y quería mostrarle a Carlos y a Leodoro. Y yo lo vi en el Esta Twitter. este es la semana de estructural de hace como 2 semanas de Roberto. Eso es una belleza Eso es de lo que... Wow. schedule ahí. Bueno, eso es Ajá. increíble todo lo que hizo de estructural en una sola semana. Ella un posgrado completo de estructural, muy bien entrenado, por supuesto, por el doctor Palacio, y quería el comentario del doctor Palacio, una belleza, y por eso Mu- quería mu- felicitar mucho a Roberto por el trabajo que está haciendo, por su conferencia y por su sapiencia. Oye, gracias, qué bonito eso que mostraste, pero eso lo que refleja es mucho trabajo y mucha radiación. Lamento decirlo, Mira, pero no, Roberto, sí, la yo, verdad que es una bendición realmente y pues sé que hay muchos en la audiencia que están en Latinoamérica, Centroamérica. El contar con estos recursos, sin lugar a dudas, es una gran ventaja. Cuando me puse a revisar los datos de Latinoamérica, me sorprende un poquito, pues, la adaptación de TAVI por un tema de costo y acceso, ¿no? Y yo creo que pues esperemos que con el tiempo ese tipo de cosas sigan mejorando, pues, ¿qué les puedo decir? Roberto, Sí, precisamente eso te quería comentar. Uno de los pivotes que hemos considerado es el tema de los posgrados. De hecho, en este momento hay 5 posgrados conectados. Muchos de ellos están juntos, aquí en Ascardio, en Caracas un par. Eh, la experiencia y bueno, obviamente con el doctor Igor de vivir la evolución del TAVI en programas de formación. Sé que tienen un programa de formación de hace unos años ya en cardiología, allá en Naples. Eh, ¿Cómo nos recomendaría esa evolución? Porque si es verdad, a ti te llega el paciente, a cualquiera que haga estructural, le llega el paciente y sabe cómo abordarlo, cómo explicarle este tema de que, bueno, llega un punto donde tienes que reemplazar la válvula.
Pero en la formación del cardiólogo, ¿cómo vieron ustedes el cardiólogo clínico? ¿Cómo evolucionó y qué herramientas utilizaron para que realmente se pegara pues, la cultura del TAVI, del reemplazo de válvula aórtica transcatéter? Porque nos reforzamos en el diagnóstico por eco y la clínica, los entrenamos un poco más en imágenes, le dejamos eso al especialista de imágenes, un poco saber qué hicieron o cómo evolucionaron las cosas en Estados Unidos, en el entorno donde ustedes están practicando y han practicado, porque bueno, hay muchos residentes de posgrado que de repente no tenemos que esperar a que sean especialistas o subespecialistas para que se vayan adentrando un poco más en el diagnóstico de la estenosis aórtica y el timing, y no todos están en un centro de formación permanentemente. Sí, Bartolomé, estoy tratando de entender la pregunta. La pregunta es cómo formamos a los médicos estructural o los clínicos. No, a los cardiólogos clínicos. ¿Cómo evolucionó la formación del cardiólogo Sí, clínico sí, ya para en la era del sí. TAVI? Bueno, mira, yo diría lo más importante es este tema del Heart Team para mí ha sido fascinante y a mí me tocó vivirlo porque yo me entrené en una época donde el Heart Team no existía. O sea, no existía. Los cirujanos hacían su cosa, los intervencionistas hacían su cosa. Y hoy en día existe una cultura de equipo de trabajo que es, digamos, el benefactor más importante de eso es el paciente. El que gana Eso. ahí es el paciente. Y cuando el cardiólogo se sienta a la mesa y discute los casos con nosotros, primero aprende una barbaridad y segundo se da cuenta de los challenges que tenemos, de las dificultades, de todo esto que hemos hablado. Hemos hablado de, no sé si te diste cuenta en esta presentación, hablamos de 40 tópicos diferentes relacionados a TAVI, desde tratamiento médico, abordaje femoral, tipo de válvula, por qué usamos una válvula sobre otra, y se empiezan a dar cuenta de la complejidad en la toma de decisión. No solo eso, se empiezan a dar cuenta que que eres experto en la materia, porque cualquiera puede entrar y entregar una válvula. O sea, eso yo te lo puedo mostrar con 10 casos y sí, alguien lo puede hacer, pero hay que entender en sustancia la materia. Esto que hablamos de amiloide, esto que hablamos de pacientes con flujo bajo y estenosis aórtica moderada. O sea, es una ciencia y lo bonito de la carrera es que yo, por lo menos a lo largo del tiempo, he aprendido de imagen, he aprendido de cardiología, he aprendido de resonancia, he aprendido de mis colegas en el proceso. Entonces, volviendo un poco al tema, yo creo que ellos han venido involucrándose más, los cardiólogos clínicos, porque se han venido involucrando en el Heart Team y los invitamos a formar parte de esa toma de decisión cuando refieren al paciente. Además que aprendemos muchos de ellos, porque si hay alguien que sabe del paciente es el cardiólogo que te lo está refiriendo. Sabe quién Total, es la familia, sabe cómo se llama el perro, sabe cuáles son completamente. las expectativas de vida de ese paciente, si tiene un cáncer maligno o no. O sea, juega un papel sumamente importante digamos, en la toma de decisión. Esa sería mi respuesta. No sé si es la respuesta que estás buscando, pero yo te diría que si un paciente, si un doctor que está a media hora de tu centro, te envía un paciente, invítalo a tu centro, que venga a reunirse contigo a discutir el caso y que escuche de los demás casos que se presentan. Yo creo que esa es la enseñanza mejor. Sí, Muchísimas gracias. Está bastante claro. sí. Mira, Carlos, yo creo que Roberto, hay una pregunta del Chino Rodríguez allí sí, con vale, respecto de Germán sí, Rodríguez, que Roberto conoce, un cirujano Sí, cardiovascular claro, muy famoso chino. de Caracas. No, El Chino está ahí, te está preguntando si, bueno, claro, como no le estás dejando nada, que si los pacientes con estenosis valvular aórtica entre 40 y 50 años en tu centro son candidatos quirúrgicos o son discusión incluso para TAVI, entre 40 y 50 años. no, no. Bueno, buena pregunta, Chino. Mira, si hay algo que a mí me da orgullo es mandar a un paciente a cirugía. Te lo digo de todo De corazón, todo corazón. de verdad, porque digamos que la cirugía, primero y principal, es un tremendo procedimiento y el resultado cuando sale bien es espectacular y dura muchísimo en el tiempo, etcétera. Número dos, es importante que los cirujanos se mantengan muy metidos en el juego. Una de las cosas que más me preocupa a mí es que en 10 años no vamos a tener cirujanos cardiovasculares con experticia en el tratamiento de RIDUS, de válvulas complejas, de comandos, de endocarditis. Y yo creo que es importante no tomar una posición unidireccional aquí, no todo está bien. Hay muchos Total, casos de 65, 70 años de edad, incluso yo tengo pacientes de 75 años de edad que tienen mala anatomía, tienen coronarias relativamente bajas, tienen calcio en el tracto de salida, yo los mando a cirugía.
Yo todas las bicúspides las mando sin duda, y pacientes con calcio asimétrico, donde hay riesgo de ACV o qué sé yo, la anatomía no es favorable, yo soy el primero y tengo, digamos, un umbral bajo, Un bajo umbral. Sí, sí, un bajo umbral para involucrar al cirujano. El perfecto. decir, no, yo lo puedo hacer, y sí, lo puedes hacer, es lo mejor para ese paciente. Entonces, bueno, yo creo que esa sería mi respuesta. Un paciente de 55 años de edad, yo creo que necesita cirugía hasta que se demuestre lo contrario. Y como viste en la diapositiva, en Estados Unidos, solo el 10% de los pacientes por debajo de 65 años se le está haciendo TAVI. Y te puedo asegurar que esos son pacientes que no son buenos candidatos quirúrgicos por algún motivo. Y además iría a una válvula mecánica. Claro. Sí, bueno, eso es todo un tema de discusión ahora. Sí, eso es exacto. Sí, y Claro, porque ahí sí entrarías tú en la discusión eventualmente para que le pongan la válvula que te permite entrar a ti años después con un TAVI a resolver eventualmente una sí, biológica. Eso es una opción, es una honestamente. opción, pero la durabilidad de una mecánica no le gana a nadie. Eso No la sí, gana nadie. 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 Y Totalmente, puede durar el resto de totalmente. la vida. Entonces, eso es una decisión Claro. para mí Muy más que del doctor, del paciente. total. Para mí eso es una decisión hoy en día que es más del Claro. paciente que el doctor, porque el que va a tomar anticoagulantes por el resto de la vida es el paciente. Claro, sigue siendo la warfarina el motivo diatrogénico de consulta más frecuente de una Claro. emergencia. Eso siempre también es una Y mata cosa que hay gente. que poner en la tabla, en la mesa de discusión, porque no están exentos de esa complicación. Ahora la gente es tremendamente Sí, activa. Todo el mundo sí, quiere hacer deporte, todo el mundo quiere montarse en una montaña, todo el mundo quiere brincar, no importa la edad que exacto. tenga. Y entonces es complicado porque Sí. la vida misma cambió desde el punto de vista de la actividad física No, de nuestros pacientes. con decirte que yo no quisiera ser ese paciente porque no sabría qué escoger, Exactamente. ¿verdad? O Muy sea, complicado, no muy sabría qué complicado, escoger. Es difícil. Sí, sí. muy complicado. Igor ¿Alguien Palacio, ¿qué opinas, Igor? Te veo ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? You are a master now. orgulloso de su niño? Yeah. Orgulloso de su niño. This is what I enjoy so much to meeting when my fellows go, because it allowed me to see how they have grown over the years. Sí, I así remember es. when Roberto finished this, we just had the first program in United States for structural heart disease. And in fact, Roberto wrote the paper for the new specialty for structural heart disease. And from there to today, now you are a master, Robert. Your lecture proves that. I would like to restate your comment about subclinical symptoms for patients with aortic stenosis. Mary Leon had made many lectures about this, and looking into the huge impact that will be to correct all those changes that result of hypertrophy or an AF, pulmonary hypertension before they will have clinical symptomatic aortic stenosis. And you probably wanted to intervene those patients before those complications occur. Yeah. So we may even see a further explosion in the number of patients that will require to have TAVR. If you want to cover all the population, would probably make sense. Totalmente de acuerdo, Igor. Y bueno, muy lindas tus palabras he tenido Muy emocionante. muy emocionante. He conocido mucha gente en el mundo, he trabajado con cantidades de personas, colegas. Son pocas las personas que son como tú, Igor, tan humilde, tan generoso y bueno, mira, estamos todos aquí gracias a ti y la posibilidad de hacer estructural contigo fue un sueño hecho realidad porque tú lo permitiste y tú nos diste las herramientas para lograr hacerlo. Entonces, el The Fearless Leader y el gran maestro eres tú y bueno, te llevamos presente siempre, Igor. Bueno, gracias. Sí. Quería Y hacerle ustedes, un cuando vas a escoger comentario. la válvula quirúrgica, Roberto o el doctor Palacio, ¿ustedes proponen alguna válvula quirúrgica? Dentro de las válvulas biológicas, Sí. ¿hay alguna que ustedes, de su preferencia, de acuerdo a si tienen stent, no tienen stent, van con sutura, no van con sutura, que ustedes recomienden porque tienen una experiencia probada en tu centro Mira, o en Massachusetts que fue mejor
Yo para tengo, competir directamente con la posibilidad de quitarle la mecánica a ese paciente joven. bueno, No para quitársela, pues, pero darle la mejor sí, biológica posible si no va a ser la mecánica. yo creo que una de las cosas que yo le he criticado mucho a la sociedad es que los cirujanos no han tenido el mismo proceso riguroso que hemos tenido los intervencionistas o los estructurales. Es decir, yo cuando tú ves el pathway para cómo se aprueban las válvulas quirúrgicas, es increíble. O sea, no me explico cómo ponen un mitral flow, un trifecta. No hay estudios. No hay Estoy lo ningún ponen. estudio que vea la longevidad, la durabilidad, cómo se comparan entre ellas. De hecho, este caso que acabo de presentar al final es un mitral flow que Exacto. duró 5 años. Y los mitral flows son un desastre. La Desastre. cantidad de valve in valves que yo he hecho con mitral flows es enorme. Las trifectas son un desastre. No las puedo, Sí. incluso no se puede hacer fracking. Entonces, no logro entender cómo por un lado la FDA es tan riguroso con todo con el tratamiento de transcatéter. Fíjate que nada más tienes 3 aprobados en los Estados Unidos. Sí, y mientras tanto hay 10 válvulas quirúrgicas que están en el centro y no me explico. Y bueno, mira, tenemos a los cirujanos, está el chino, que no sé si alguien tiene algún comentario. Yo no te sabría decir porque no hay evidencia. Con eso te lo o sea, así te respuesto de Exacto. forma sencilla. En tu centro usan Ahorita estamos usando la alguna Edwards. preferencia. Sí, usamos el Edwards, el Inspira, que es el Inspiris, que es la nueva válvula que se puede expandir. Es una bioprótesis, es de la casa Edwards. Tiene la misma tecnología que la Resilia, de manera que tiene esa Que está misma tratada para protección, es calcificación. tratada. Exacto, entonces esperemos que dure más de lo que nosotros pues vemos, ¿no? Pero si tú ves la tasa de degeneración, el promedio es 9 años en las bioprótesis, el promedio global de todas las bioprótesis. Sí. Pero sí ha habido un aumento importante en el número de pacientes que tienen bioprostesis sobre mecánicas. Yo Claro. creo que las Totalmente, mecánicas totalmente. se usan muy poco Mucho hoy en día. menos. La anticoagulación ha espantado a la gente, ha espantado realmente porque, bueno, cambias Sí. una enfermedad por otra teóricamente, y entonces por eso la explosión de Sí. válvulas biológicas para evitarse la anticoagulación, pero hemos pagado las consecuencias con la degeneración Sí, temprana pero también. sobre todo porque si se degenera la bioprostesis, la tratas con un valve in valve posteriormente. O sea, Total. Sí, Sí. la otra, tienes un plan. el otro Ese- tema que se discute mucho, que vale la pena, es un paciente de 65 años de edad que es fuerte, que es joven, que está corriendo todavía, que sigue yendo al Ávila, que tiene sus hijos que relativamente es muy activo, viaja, etcétera. De repente la mejor opción es hacerle un TAVI y en 10 años le haces su primera y única operación. Exactamente. Y ahí Que, eventualmente esa podría ser una perfecta opción. que podría ser, además de eso, un bypass y además de eso, una reparación mitral. O sea, lo que se está tratando de lograr es que tengas una operación en el curso de tu vida, Qué interesante, qué interesante, ¿verdad? qué interesante. Pero Entonces, claro, Lo que 10 años pasa, después pues, hay más chances de que tengas alguna sí, enfermedad adicional. Claro. pero el reporte de mortalidad en cirugía de TAVI, no fue tan bien. Claro, es un estudio que simplemente reportaron la casuística de lo que había por allí. tiene el Y extract, sí, sí, y la mortalidad fue importante, ¿no? muy Claro, alta. aparentemente no es Sí. sencilla la plantación de la válvula, parece que no se hace tan fácil como... Es correcto. Pero los estudios son, si ves la población, bueno, son pacientes con un STS de 20. Sí, Un también. riesgo Sí, quirúrgico también, de demasiado 30, alto riesgo, demasiado riesgo alto muy riesgo. elevado. Muy Sí. elevado. Sí, pero tiene mucha lógica Ujú. eso. Y yo creo que eso es una de las cosas que más se discute ahorita, Carlos, ¿no? O sea, Sí. ¿qué decido aquí? O sea, ¿Qué ya hago cuando hace primero? la... ¿Qué hago segundo? Exacto. ¿Y qué O hago sea, de ¿en qué tercero? orden, Tercero. en qué Qué orden voy a complejo, colocar los qué complejo. procedimientos? Es Claro. complejo. O sea, ¿en qué Mira, orden van estos procedimientos? Porque cada yo vez te se hacen en cuento pacientes que más yo he jóvenes tratado y de de menos riesgo. entrarle. Yo he tratado de entrarle a buscarle una lógica. Y me siento, ¿No? y unas veces me da para una cosa y otras veces No para es otra. sencilla, no es sencilla. No, Por eso el no he arte de la podido, medicina. Por yo no he eso el podido arte. entrarle al tema, Hay un así poco de para arte hacer ahí, una hay un poco de arte. recomendación. Ahora es Totalmente. interesante este estudio del SMART Trial con la Medtronic en anillos pequeños. Esto Pequeño pareciera. Muy Ahí interesante. te iba a hacer una pregunta, muy porque claro, interesante.
Aquí hay una cosa muy interesante, que es que probablemente este mecanismo de implantación supravalvular tiene algún efecto de protección sobre la durabilidad sobre el funcionamiento, evidentemente, pero además, no sé, Carlos, usted y tú, Roberto, que son muy expertos en válvula, sobre la durabilidad misma de la válvula. Entonces, a pesar de que en un paciente joven tiene mucho sentido colocar una válvula que te permite un acceso fácil de las arterias coronarias en el futuro, también uno dice, bueno, pero a mí también me interesa a este paciente darle la mayor durabilidad posible, y si le coloco una buena válvula y me aseguro de que el posicionamiento de la válvula haya protegido el acceso a las coronarias. O sea, eso es un tema también de una discusión Sí, que ya tiene Sí, pros y cons increíbles, pues. lo que pasa es que, Vale. claro, es un estudio complejo porque el estudio es patrocinado por Medtronic sí, y ellos pusieron el punto de corte en 430 de área, sí, y 430 de área solo permitía utilizar para Edwards válvulas de las pequeñas, 23 sí, milímetros. sí. En cambio, para las de Medtronic, claro, ese punto de corte les permitía en el Le permitió usar 28% de los 26, 21. pacientes usar, en el 28% de los pacientes usaron válvulas 29. Claro. 29, o Entonces, sea que es más alto, sí. claro, Claro. cuando ves estas cosas, tú pues te confunde. Sin embargo, este resultado, este trabajo, todos No, sabíamos se que viene iba a repitiendo, ocurrir. Sí, pero se O viene sea, todos repitiendo, además, sabíamos que sí, se viene repitiendo, sí. honestamente. Sobre todo en Esto anillos pequeños, sabíamos, particularmente en anillos pequeños. sí. sí, sí, esto Sí. sabíamos que iba a ocurrir, pero creo que es muy importante lo que va a ocurrir con los resultados a 3, 4, 5 Ahora, años, que es Exacto, donde va a haber eso es una lo que data hay muy que dura, ¿no? valorar. ahora, yo les digo algo. Yo Total. tengo, y Igor, tú puedes hablar, y los que tengan experiencia, yo tengo más de, ¿qué? Como 15 años más, desde el 2008 haciendo TAVI. El número de pacientes que yo veo regresando con una bioprótesis de TAVI degenerativa es menos del 1%. O sea, Oye, qué interesante esa experiencia que yo estás no, que uno relatando. diría, bueno, ya tengo 10 años haciendo bastante de esto. Estos pacientes están regresando. Yo no los Tendrías que estar veo. haciendo mucho, No, no, honestamente, no lo no, estás viendo. no los veo. O sea, de hecho, tengo una paciente de 93 años que tiene un TAVI de segunda generación, que tiene 13 años y la válvula y está intacta, intacta. Increíble, qué bueno, Entonces, qué claro, bueno. o los pacientes se están muriendo por otras causas, pero ya llevamos más de 7 años tratando riesgo intermedio, riesgo bajo. Sí, Y yo no estoy viendo pacientes en la clínica que veo mucho más bioprótesis quirúrgicas que bioprótesis de TAVI. Entonces, que el gradiente, que esto, que lo otro, a la final estos pacientes a mi consultorio no me están llegando. Y de hecho, y me deberían llegar por varias razones. Uno, porque somos un centro especializado en esto. Dos, hacemos De mucho. referencia. Y tres, ahorita estoy como investigador principal del estudio Valve and Valve de Alliance, y he tenido mucha habilidad en el tema y no me llegan los pacientes. O sea, la gente sabe que, digamos, estoy trabajando en eso. No se ven. De manera que sí, hemodinámicamente hay diferencias, pero el resultado clínico a largo plazo yo no he notado y no conozco a nadie que haya notado una diferencia clínica. Una diferencia real clínica, pero además, has notado además que la durabilidad es bastante, No es entre un comillas, tema, buena hasta ahora. no es un De tema. ambas válvulas, de ambas válvulas. Exacto, No la es un tema, durabilidad no es exactamente, un tema. exactamente. O sea, No, no es no es que un me issue está ahí, exactamente. llegando. Mira, yo estuve sí, sí, no, yo, como te digo, o sea, tengo pacientes que todavía tienen 6 7 años y las válvulas están espectacular, o sea, funcionan perfecto. Entonces, bueno, no sé, eh, Mira, y ahora con este tema, de manera práctica, entre aspirina y clopidogrel, nosotros ahora tenemos tendencia a usar clopidogrel en cambio de aspirina, ¿no? O sea, un solo antiplaquetario, por supuesto, pero por el sí. tema este de los sangramientos digestivos y tal, en pacientes muy mayores, a veces tenemos tendencia eventualmente no, la verdad que lo estamos haciendo ahora casi de Sí. rutina, no usamos aspirina, sino clopidogrel. No sé qué piensan ustedes que miden tanto en los temas de seguridad y hacen seguimiento muy fino de los pacientes. No, yo creo que siempre existe la individualización como clínico, ¿verdad? Y uno a la final, si un paciente que tiene úlceras, sangra fácil o tiene problemas digestivos, yo creo que es la monoterapia que es superior a la Exacto, terapia de doble, exactamente, ¿no? exactamente, Y exactamente. yo creo que ese es el mensaje, aunque ojo, estoy especulando, no hay un estudio que yo sepa, pues,
pero sí, yo creo que es una buena estrategia también. Sí. No sé, no sé, muchachos, si quieren, hay alguna otra pregunta en el chat para aprovechar a Roberto, a pesar de que le estamos quitando la cena que tenía en Chicago con unos expertos increíbles. No, Alguien preguntó aquí, ¿cuál es el Sí. mejor momento para realizar cateterismo cardíaco pre-TAVI? Si lo usas o no, o ya te pasaste para tomografía pre-TAVI sí, de alta resolución, o ya no haces ya. cateterismo como en algunos centros europeos donde se quitaron hasta la coronaria. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Roberto? Mi opinión es O que en tu posición, pacientes, perdón. sí, mi opinión es que en pacientes de bajo riesgo, que no tienen antecedente de enfermedad coronaria, una angiografía, perdón, tomografía es excelente, un excelente vehículo. Ahora, un paciente que tiene 400 de calcio, que tiene enfermedad periférica, que tiene calcificación, que ha tenido bypass previo, ese paciente debería hacerle cateterismo. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente y el pretest, o sea, si el pretest de enfermedad coronaria es alto o intermedio alto, yo le haría cateterismo. Si el pretest tuyo es bajo, podrías hacer tomografía. También depende de quién tienes a tu mano como imaginólogo. Hay centros que no cuentan sino con radiólogos que no leen tomografías angioTAC. Yo sé que en Venezuela ese no es el caso, pero hay muchos centros en Estados Unidos que dependen de los radiólogos y los radiólogos no se dedican y las angiotomografías no son, los cortes no son buenos, hay mucho artefacto, entonces depende también del equipo. Exacto. Igual con el Watchman, le hacemos tomografía o le hacemos eco transesofágico para un Watchman. Todo depende de quién tienes de la mano. Si tienes un tipo que es un duro en tomografía, ese va a ser tu vehículo. Sí, Eso va a ser tu vehículo. sí, Exactamente. sí. Carlitos Torrealba, que es otro excelente cirujano cardiovascular caraqueño, está preguntando qué opinas del ventral endovascular, de las primeras experiencias de ventral endovascular, si tienes alguna Coño, experiencia Carlos, previa o, yo o algún sabía, posicionamiento. yo sabía que la concha de mango venía. Este, y Siempre hay una sabía trampa que, al final. Siempre y, hay una coño, trampa al final. y Carlitos Torrealba reapuntó. La verdad es que tengo Sí. cero experiencia, he visto un poco lo que se está haciendo. Me llama muchísimo la atención, pero no tengo experiencia. No tengo experiencia. Mira, Roberto, un comentario que ya Barto hizo el comentario de la audiencia, cuando viste el pico allí, es muchísimo más, calculamos que ahí hubo más de 250 porque hay gente que Ah, está en grupo, por claro. ejemplo, el servicio de Claro, están cardiología conectados centros completos. sí, el Exactamente. servicio de Wow, cardiología y de hemodinamia del Hospital Vargas están todos reunidos ahorita en el wow, urológico viendo la wow. conferencia, oyendo Bajo y una sola así conexión. Bueno, imagínate. conexiones de Bogotá, de Santa Marta, de Colombia, de todas partes. Eso Increíble. también para el doctor Igor Palacios, que en la Wow. audiencia con este curso que nos están dando, pues la verdad que va mucho más allá de los límites. Qué bonito y bueno, de verdad, un cordial saludo a todos ellos que nos escuchan esta noche, porque es tarde, podrían estar con la familia y con su familia, y el hecho que están aquí conectados con nosotros refleja un verdadero compromiso a esto que se está realizando, pues. Así es que muchísimas gracias. Sí. Y los cirujanos muy Carlito. pendientes, ¿oíste? Está por ahí el doctor David García. Mira, te hace una pregunta, vamos a darle cabida a los cirujanos cardiovasculares que están Claro, preocupados con todo lo que hacen Claro, ustedes. claro, claro. ¿No? Mira, el Hemos doctor leído sus preguntas. No, David no sé García qué te... pregunta, lo puso en inglés, pero te lo traduzco, el manejo a largo plazo para la estenosis aórtica de anillo pequeño y que tienen una larga expectativa de vida y tienen una disfunción de una tabla. ya. No. El Eh, TAVR, sí. Dice, sí, O el sea, manejo o sea, un TAVR que falló en un anillo pequeño. es un anillo Entonces, pequeño, un paciente que tiene una ¿cómo se larga debería manejar? expectativa de uy, vida. Ok, ¿Cómo manejar? exacto. bueno, si empezaste con un TAVI pequeño y la válvula falló, la pregunta es ¿por qué falló? ¿Tiene mismatch de la prótesis? O sea, se trata de un mismatch, ¿cómo se dice en español? Mismatch de bioprótesis, patient prosthesis mismatch, ¿cómo lo Sí, dicen? lo decimos Lo decimos igualito. igual. Lo Dice decimos igual. igualito. No Ok. tenemos una palabra para eso. Mismatch Honestamente. paciente Sí, prótesis, decimos. exactamente. Si la razón de la falla es un mismatch del paciente prótesis, bueno, el resultado no es meterle otra bioprótesis dentro.
Pero si el resultado es que que la valva se degeneró porque está calcificada o porque tiene insuficiencia, lo que sea, uno podría argumentar que puedes ponerle una valva dentro de una valva y sencillamente expandirla un poquitico más. Hay que entender cuál es el mecanismo El y es mecanismo. importante buscar los ecos previos hace 5, 6, 7 años atrás para estar seguro que que no se trata de de un mismatch. Yo creo que ese es el mensaje primordial. Pero si el paciente con una válvula pequeña tenía un gradiente en 10 y ahorita tiene un gradiente de 50, yo le pondría, y no es un buen candidato quirúrgico o es un candidato quirúrgico de alto riesgo, yo le pondría otro TAVI. Ahora, el paciente es un buen candidato quirúrgico, es joven, Me y él pregunto propone que primero, le hagas una ampliación de bueno, anillo primero de una vez. me preguntaría primero por qué no le hicieron, si era un candidato quirúrgico joven, por qué no le Lo hicieron hicieron desde el principio. desde el principio. Exactamente. Debe haber algo ahí que no cuadra, primero, ¿no? Ok. Y segundo, el valve in valve es espectacular. O sea, Funciona fantástico. pero es que es un procedimiento que ni siquiera necesitas contraste. Dura 20 minutos y te vas a la casa el día siguiente. El riesgo de marcapaso es bajo. El riesgo de ruptura de anillo es bajo. El único riesgo es El obstrucción cierre coronaria. Es un coronario poquito más alto y el riesgo de también oclusión coronaria. un poquito más Exacto. alto que en las Pero de nativas, pero resto, coño, un redo. Uf, eso. sí, Dígame sí, las es mitrales. planta. La panacea para mí es el valve in valve mitral. Eso es. Un redo mitral es complejo, fugas paravalvulares, es decir, es bastante más complejo, pero bueno. Sí, espero, no sé si respondí la pregunta, David, espero que sí. Sí, nosotros creemos que sí. David lo que quiere es operarlo y hacerle una ampliación de anillo, pero bueno, está invitado a estar Bueno, en el Ball in Valve, porque él Pero se tiene mete con Carlos a razón. trabajar, o sea que él ciertamente, igual va a entrar. Igual va a entrar ciertamente, porque va a entrar con Carlos. fíjate, los valvulares, los cirujanos están en este momento sintiéndose más exigidos y haciendo más ampliación del anillo que antes. Claro, claro. Yo creo que eso está ocurriendo Eso está muy bien, eso está muy bien. y Eso es está muy bueno. bien porque Claro, igual, ya una vez que el paciente tiene una válvula, o sea, tienes un mismatch paciente prótesis, ya es un dolor de cabeza. Ya es un dolor de Y le cabeza. totalmente. Hay que implantaron una estar, válvula que no es craqueable o que apenas algunas son no craqueables, pero las puedes acomodar Sí, un poquito con un balón, sí, pero realmente es un dolor de cabeza. sí. total, Yo tengo un total. paciente que operé con una Hancock 2, le hice un valve in valve en el 2015 y ahorita lo tenía otra vez con 55 de gradiente medio y ya con 85 años y le puse una tercera válvula, o sea, un desastre. Le Claro. puse una Total, Alegra total. que tiene una posición supranular porque lo pude tratar con una válvula de estas nuevas con posición supranular, pero tiene 3 válvulas y después buscando ver si podía entrarle a las coronarias con 3 válvulas. O sea, no te puedo explicar, eso es terrible. Claro, complejo. Sí, 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 sí. sí, Hay casos muy particulares e individuales que Sí, sí. necesitan simplemente adaptarse a esa individualidad del paciente. Por supuesto, Ajá. no hay ningún baño de manguera para todos con estenosis aórtica seguro. Bueno, yo creo que nos Yo, hemos dado un banquete. sí, El que se vale. perdió Roberto nos lo hemos dado nosotros aquí en Caracas cómodamente en No, nuestras no. casas. No, El banquete que acuérdate se que perdió todavía, Roberto nos lo hemos dado nosotros. no, acuérdate que tienen una hora ¿Tienes menos más? en Chicago, tiene una hora menos en Chicago, le da Sí, tiempo de llegar. Ah, todavía tiene tiempo. Tiene todavía tiempo de tengo llegar a la tiempo. cena. Al menos al postre, al menos al El postre. postre, al menos al Exacto, postre. exacto, Mira, exacto. esto valió la pena y mucho más, así es que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sido útil a todos, a la audiencia. Absolutamente, Absolutamente. absolutamente. ¿Ok? Que no hay ninguna duda. Sí, traté de traer un poquito de, pues, de conocimientos actuales, los estudios nuevos que han salido, porque es un tema que para algunos ya es trillado, pues como dicen, pero creo que es interesante. Yo creo que para resumir, es una ciencia, hay que tomarse el tiempo, hay que pensar qué es lo mejor para ese paciente en lo individual, de acuerdo a la anatomía, las características clínicas, etcétera. Y bueno, eso, yo creo que ese es el mensaje. Ha sido un Este, privilegio, Roberto. Mire, aprovechemos que está el doctor Igor Palacio aquí en vivo para toda Para, Venezuela. para que Doctor despida, para Palacio, que para que cierre, nos ¿sí? despida Igor, el para que cierre. ¿Qué cierre. más? Para que Sí. cierre, doctor. Bueno, yo quisiera señalar nuevamente que en esta sociedad, una de las reuniones que yo más he disfrutado en el curso de los años ha sido una reunión que hacemos en octubre en Baylor. Y es fundamentalmente porque esa es la reunión de mis fellows, de los que se han graduado del programa. Y eso es un día y medio presentando casos y cosas nuevas
que yo no les enseñé a ellos. Estas son cosas que ellos han aprendido después que salieron del programa, pero tenían el entrenamiento inicial para hacerlo y hoy en día tienen programas de primera, tal cual como lo tiene Roberto hoy en día. Entonces, eso te da una gran alegría que ver que esos muchachos sí lo han podido hacer y cada vez lo hacen mejor. Y yo creo que Roberto representa un ejemplo perfecto de esto, porque comenzó siendo el fellow del primer programa y bueno, ha llegado al estrellato en uno de los mejores centros de la Florida hoy en día. Yo tuve oportunidad de ver tu primer caso mitral, Roberto, que salió por allí presentado hace 2 semanas por la prensa. Y bueno, ya seguirán esos casos. Así que felicitaciones, Gracias. cariño a la esposa y a los niños, Gracias. y esperamos verlos algún momento otra vez. Bueno, llevamos la bandera con mucho orgullo, y siempre los recordamos, así es que Eso, algún día estaremos juntos en Venezuela otra vez, vamos a ver cuándo. absolutamente. Y esperemos que sea muy pronto. La verdad es Más, que, más temprano que tú que eres tarde. un verdadero reflejo de lo que el doctor Palacios ha sido como extraordinario embajador científico de Venezuela en el mundo y además lo que ha representado como un extraordinario venezolano, ha ayudado a todos los venezolanos, ha ayudado a colombianos, guatemaltecos, peruanos, a todo Latinoamérica, a todo ser humano que se le acerca, lo ha ayudado de manera absolutamente e infinitamente generosa y hemos sido testigos por los agradecimientos que ustedes mismos le expresan. Claro. Y eso es lo que ustedes tienen que repetir, multiplicar y por eso estamos tan agradecidos que hayas compartido tu tiempo con nosotros para toda esta magnífica Gracias. audiencia y esperamos que se repita y que ahora la próxima sea en persona. Muchas alabanzas desde este lado. Yo creo que también, Igor, hay que reconocer lo que han hecho en Venezuela, lo que siguen haciendo. Un país con limitaciones, y a pesar de esas dificultades, pues siempre con una sonrisa, con la mejor disposición, haciendo trabajo excelente, manteniéndose actualizados. De manera que de mi lado, sumamente orgulloso de todos los que están allá y del esfuerzo que hacen a diario y el empeño de poder salir adelante a pesar de las dificultades. De manera que es recíproco el cariño, el afecto y el reconocimiento de ambos lados. De acuerdo, Sí. de acuerdo. Ya quiero decirle a la Gracias. audiencia que este privilegio que tenemos y gracias nuevamente a la Sociedad Igor Palacio para con la Sociedad Venezolana de Cardiología y todos los que se están conectando, no solo en el país, sino fuera del país, realmente es un aporte muy importante para la educación médica continua y decirles que apenas esta es la 4ª clase de un curso impresionante. Vienen otros expositores de esa misma sociedad, ex-fellows del doctor Igor Palacios, el doctor Inglesi, el doctor Vizque, el doctor Ángel Caldera. O sea, es un ejército de venezolanos y no venezolanos que integran esa sociedad de cardiología intervencionista estructural que nos están brindando a la Sociedad Venezolana de Cardiología y a los cardiólogos venezolanos y de Iberoamérica como parte de su compromiso que tienen de educación y en este tópico tan importante. Y yo quería invitarlos a todos, a la audiencia que todavía está conectada, que la próxima clase va a ser el jueves 30 de mayo. Las clases se están realizando el último jueves de cada mes y oportunamente a través de las redes sociales de la Sociedad Venezolana de Cardiología les vamos a estar haciendo llegar las conferencias y los respectivos conferencistas que vendrán. Así que muchísimas gracias a todos. Doctor Palacio, qué honor, qué orgullo tenerlo en vivo a esta hora aquí con nosotros. Roberto, muy agradecido de parte de todos y a todos, a Carlos, a Bartolomé Finisola, allá desde Ascardio, José Miguel, que está aquí con nosotros, acompañándonos. Muchísimas gracias a todos de parte de todos los cardiólogos venezolanos y todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias. Ok. Feliz noche. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.